Doctor Urquizo, buenas noches. El día de mañana se va a dictar sentencia contra su patrocinado David Sánchez Manrique Pancorbo. ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales usted considera que los jueces deben tener en cuenta para emitir una sentencia absolutoria? Bien, sí, efectivamente, mañana miércoles 5 de marzo del 2014 se va a emitir una sentencia y respecto a su pregunta yo debo señalar lo siguiente. Este proceso se inició sobre la base de la imputación de los testigos del señor Walter Oyarza. El señor Walter Oyarza los presentó, los hizo suyo el Ministerio Público, fueron originalmente todos codificados, es decir, que no se sabía quiénes eran unos números, y comenzaron a hacer unas declaraciones, y a medida que uno lee las declaraciones se dan cuenta que eran declaraciones en bloque. ¿Esto qué significa? Que todos repiten una idea central, que era del 128 al 130, que le levantaron la pierna izquierda y que David Sánchez Manrique Pancorbo hizo esto con las manos y lo envió al vacío. Esto suena bien, además es muy efectista porque da una sensación, ¿no?, ciertamente de que se han realizado estos hechos. Pero la primera fisura en estos planteamientos aparecen en la reconstrucción, donde ellos se dan cuenta que lo que habían estado sosteniendo, que era del 128 al 130, no decía ninguna relación con la mancha de sangre, es decir, el lugar donde había caído efectivamente el señor Oyarza. El señor Oyarza cayó en el 130, más o menos en el tercer tercio del 130. Y entonces dijeron que no, que él había estado en el 132, que salió del 128 al 130, pasó al 132 y al momento de retroceder tenía la pierna izquierda en el 132 y la pierna derecha en el 130, que le levantaron la pierna izquierda y que David Sánchez lo empujó y cayó al vacío. Entonces la pregunta es posible eso? Cuando uno va a los palcos se puede dar, primero que hay un espacio de 40 centímetros, porque ahí hay un triangulito, también que es de seguridad y que divide un palco del otro. Y detrás del triangulito está el vidrio de seguridad, que es 1,34. Si uno se imagina que la persona está a 40 centímetros, le levantan la pierna, crean un ángulo recto, ¿qué es lo que ocurre? Se va al otro palco porque hace 180 grados. Y entonces también es imposible que lo haya empujado, y aún si lo hubiese empujado, hubiese caído en el mismo palco. Entonces, ¿cómo puedo yo intentar llegar a decir de que ha caído al vacío? Tendríamos que reconocer que no le agarró una pierna, que le hubiese agarrado las dos piernas, que tenía una fuerza tal como un envión que lo levantó por encima de 1,34 m. Y si eso hubiese sido así, hubiese caído de cabeza, porque si lo envían así, obviamente tendría que ir de cabeza. Y eso no ha ocurrido, porque él cayó de costado, por el lado derecho. Entonces, también existen pruebas que demuestran que si hubiese sido efectivamente empujado, hubiese pasado los 3 metros. Y él ha caído a 1,10 m, es decir, en una perpendicular al balcón 130, si no hubiese caído en las tribunas. Yo me pregunto, ¿todo esto que pone en evidencia? ¿Que esos dichos son ciertos? ¿Que en realidad eso ocurrió? ¿Que en realidad ahí apareció la mano, ¿no?, que empujó a la otra persona? Pero ellos han olvidado que cuando una persona empuja a otra, ¿hacia dónde la pone? Si estaba de espalda, la pone contra el vidrio. Si hubiese roto el vidrio está intacto. O en el peor de los casos, si lo hubiese empujado, se hubiese quedado en el mismo palco. Y siempre hay diferencias, porque algunos dicen que fue de frente y otros que fue de costado. Con lo cual ya hay unas variantes en la declaración de ellos mismos. Pero ocurre que no fueron los únicos testigos, también presentaron 2 más del palco 130. ¿Y qué dicen estos testigos del Ministerio Público del palco C130? Que David se peleaba en la parte de arriba, al momento en que ocurrieron los hechos. Y lo mismo dicen los del palco C132. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde puede surgir una certeza tal que diga que han sido las manos de David la que golpeó a Walter Oyarza? De estas declaraciones de sus testigos que han sido continuamente acomodadas, que además no son internamente coherentes, que cada una tiene todas sus variantes, algunos incluso lo pusieron en el C132 y que de ahí desde el suelo lo botaron. Esa es la potencia probatoria que tiene. Entonces yo creo que hay que cortar las cosas de la siguiente forma. En primer lugar, esto no cumple funciones emocionales. Cuando una persona dice, se ha muerto,
fue al estadio y lo mataron y murió y mi hijo no va a regresar, ese sentimiento es válido, pero ese sentimiento realmente es igual a decir que fue matado. El señor Oyarse tiene una prueba contundente que David le levantó, lo golpeó, lo empujó, lo botó. No, no existe una foto, no existe un video, existen sus testigos. Sus testigos no son internamente coherentes. Existen otros testigos que dicen lo contrario. Existen videos de que David estuvo arriba. Entonces me pueden decir ahora de dónde puede surgir esta llamada certeza para sostener una imputación de esta naturaleza. El problema es que durante 2 años el señor Walter Oyarse jamás ha contestado forma, modo y circunstancias en que ocurrieron los hechos. Cuando se ha analizado a sus testigos, por primera vez se le pudo interrogar en el juicio oral, todos ellos tienen incoherencias internas. Todos tienen sus propios dichos. Y ninguno de sus dichos se puede resolver aplicando las leyes de la física. Porque son absolutamente dispares. Entonces, ¿de dónde surge esta potencialidad? Ese es el punto que tienen que definir los jueces. El tema de la certeza, de la veracidad de los hechos, de las posibilidades y sobre todo de las probabilidades fácticas y reales en el caso concreto. No solamente tienen que escuchar a estos testigos, también tienen que escuchar a los otros testigos que llevó el Ministerio Público y que dicen todo lo contrario, o que no dicen ninguna relación con este punto. Creo que esos motivos, brevemente, son más que suficientes para ilustrar al colegiado en el sentido de que nadie puede establecer con certeza lo que ha ocurrido, más allá de toda duda razonable. Más allá de toda duda razonable. Doctor Urquizo, la Fiscalía ha sostenido una nueva tesis, una tesis del shock. ¿En qué consiste esta tesis y si va a prosperar a su criterio? Bueno, la tesis del shock es uno de los tantos recursos. Cuando se vieron envueltos en un tema del cual no podían salir, de que este avance punitivo, ¿no?, incriminatorio contra David Sánchez no era tan sólido, ciertamente no era tan sólido, porque es insuficiente decir asesino, 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 y luego frente al modo, forma y circunstancias demostrarlo. Son cosas totalmente distintas. No es suficiente, como ya he dicho antes, el discurso emocional. Este es un tema probatorio, esencialmente probatorio. Tiene datos fácticos, y esos datos fácticos hay que desarrollarlos. Tanto así, que por ejemplo el Ministerio Público, en el tema específico de los principios de la física y la matemática, y sobre todo de la caída, no han llevado a ningún perito. ¿Por qué? Porque para ellos les basa la descripción y los dichos. Pero como esto no es solamente un juego de afirmaciones, sino de comprobaciones de las afirmaciones, comenzaron a darse cuenta que se venía abajo su tesis. Que efectivamente, realmente se ha venido abajo. Entonces, ¿qué ocurrió? Vino el doctor Raez y dijo, no, ese chico quedó indefenso. Entró en shock porque fue feroz y salvajemente golpeado. Y ya lo había dicho así la Fiscalía. Que lo habían agarrado a puñetes y a patadas. Y que las costillas se le habían roto a patadas. Todo es comprobable. Cuando le sacan una fotografía del rostro de Oyarse, estaba limpio. Cuando los exhumadores revisan las costillas intercostales, estaban como un riel, que era fruto de haberse apoyado en el brazo y por el peso se había hundido. Es decir, no se había roto ni por patadas ni por puñetes. Entonces, ¿de qué patadas y puñetes hablamos? Pero si revisamos las declaraciones de los testigos, dijeron que él estaba siempre en movimiento y activo. Entonces, ¿de dónde sale el shock? De la necesidad de decir que cuando entraba en shock, ya la sangre no entraba en movimiento, ¿no?, como un congelamiento interno, y que por eso no hay huellas al momento de caer a un murete. Y entonces aparece la teoría del murete, que no le pertenece originalmente al Ministerio Público, sino es un peritaje de la parte civil, que además en la parte esencial no fue debatido, porque el presidente no quiso que se debata los planteamientos de la física. Entonces, en el murete no hay rasgos de sangre. En el murete no hay ese fenómeno de la transferencia, ¿no?, que quedan rastros o de sangre o de la caída, y eso también queda esa misma transferencia en el cuerpo. Le revisamos la espalda, está pura, está limpia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si esas son sus pruebas, no son lo suficientemente
contundentes como para poder sustentar este tipo de teorías. Lo único cierto es que él se cayó al intentar hacer un movimiento por sí mismo y cayó a 1.10 perpendicularmente del palco 130. Eso es lo que hemos sostenido siempre. Y de otro lado, nunca se ha cambiado la teoría, ¿no? Porque es una realidad además que David Sánchez Manrique Pancorbo siempre estuvo en la parte superior. Gracias, doctor.